Amados hermanos, reciban los atentos saludos de Wilfredo Tapia, pastor de la Iglesia Evangélica Divino Maestro. En esta oportunidad vamos a compartir la palabra de Dios y tiene como título Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Para comenzar, vamos a hacer una pregunta y dice así: ¿qué significa la resurrección de Jesús para nosotros? ¿Qué significa la resurrección de Jesús para nosotros? Si el Evangelio en definitiva es Jesús y lo que es y lo que significa Jesús, solo se descubre a partir de su resurrección. Todo el cristianismo se puede resumir en estas tres palabras: Jesús ha resucitado. Nos encontramos ante la cuestión más desconcertante que se haya planteado jamás al ser humano y ante la frontera que separa necesariamente la fe de la incredulidad. Para quien no cree, la resurrección de Jesús es totalmente inadmisible. Sin embargo, para quien cree, la resurrección de Cristo es el coronamiento de la historia, la confirmación de que la salvación del hombre no es una ilusión, sino una realidad, la victoria decisiva sobre todo mal y todo límite humano. ¿Y cómo ocurre el anuncio de la resurrección? Según los evangelios, la resurrección de Jesús encontró a los discípulos en una situación de desánimo y desilusión por el final sin gloria de su maestro. Cristo fue crucificado, muerto y sepultado. Se había transformado en tristeza el entusiasmo suscitado por la predicación y los milagros de Jesús. Ciertamente Jesús les había anunciado varias veces que después de su muerte resucitaría, pero este anuncio no pareció calar en la mente de los discípulos. Su muerte les provocó un dolor tan profundo como para anular toda esperanza. Por eso Cristo resucitado tuvo que reconquistar la confianza de ellos a través de una larga pedagogía de encuentros y de pruebas sobre su nueva realidad. Tuvo que hacerse tocar por Tomás, por ejemplo, Jesús. Jesús tuvo que caminar con ellos, y eso lo vemos con los discípulos de Emaús. Tuvo que también comer con ellos. Y son fuertes y frecuentes las reprensiones de Jesús resucitado frente al estupor y la incredulidad de sus discípulos. Jesús les decía en el camino a Emaús: qué necios y qué torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Y esto lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, verso 38. Es ejemplar el episodio de los discípulos de Emaús, que se alejan de Jerusalén, tristes y desilusionados por el naufragio de sus sueños, y decían: nosotros esperábamos que Él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace ya 2 días que sucedió esto. El acontecimiento de la resurrección les resultó pues totalmente inesperado. Y fue la luz de la Pascua lo que les permitió comprender la verdadera realidad de Jesús. Entonces pasaron de un conocimiento superficial e incompleto a la confesión convencida y el anuncio infatigable hasta la entrega de la propia vida. La resurrección restituyó a Pedro y a sus compañeros también, y la fe y el entusiasmo por Jesús, convirtiéndoles en difusores tenaces y perseverantes del Evangelio de salvación. A partir de aquel acontecimiento, la buena noticia se concentra en un hecho fundamental: Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Así lo vemos
en los primeros discursos que encontramos en los Hechos de los Apóstoles. La resurrección de Jesús, por lo tanto, es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central y predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Y esta centralidad se observa sobre todo en el apóstol Pablo, cuando les escribe a la iglesia de Corinto, que albergaban dudas sobre la realidad de la resurrección, y les escribe con gran sinceridad y les va a decir: si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y vuestra fe lo mismo. Además, como testigos de Dios, resultamos unos embusteros. Y para demostrar la realidad y la verdad de este hecho, Pablo cita el más antiguo documento de la fe cristiana, escrito alrededor del año 40, solo 10 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Y dice así: porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos del 5 al 8. El apóstol Pablo emplea aquí los verbos fue visto, apareció, que se refieren a percepciones reales y externas al sujeto, no a sueños o visiones subjetivas. Entonces, ¿en qué consistió la resurrección de Jesús? En el Nuevo Testamento, el acontecimiento de la resurrección se expresa con varias palabras: exaltación, glorificación, ascensión, entrada en el santuario del cielo, presencia y varios términos más. Pero se prefiere el término resurrección porque es el más claro y completo para indicar que el que había muerto ha vuelto a la vida. Para comprender lo que sucedió, vale la pena ver primero lo que no es resurrección. Entonces la pregunta surge de la siguiente manera: ¿qué no es resurrección? En primer lugar, no es revivir, es decir, volver a la vida terrenal como antes. Eso es lo que hizo Jesús con Lázaro, por ejemplo, también con el hijo de la viuda de Naín y con la hija de Jairo. Les restituyó su cuerpo a la vida ordinaria, pero después volvieron a morir. En segundo lugar, no se trata tampoco solamente de la inmortalidad del alma, que sería una especie de resurrección a medias. La resurrección se refiere a la entrada en la vida sin fin de toda la humanidad de Jesús, incluido su cuerpo. Por eso el sepulcro quedó vacío. En tercer lugar, tampoco se trata de una reencarnación, como admiten el hinduismo y el budismo, que consiste en la transmigración del alma a un cuerpo distinto. El cuerpo de Jesús sigue siendo el mismo. En cuarto lugar, mucho menos es como un recuerdo vivo de Jesús, que habría provocado en sus discípulos la convicción de que seguía presente, porque fue el encuentro con Jesús resucitado lo que suscitó en sus discípulos la fe en la resurrección, no al revés. Y tampoco se trató de una realidad inventada por los discípulos por fraude o alucinación. Después de la muerte de Jesús, los discípulos estaban tristes
estaban miedosos, estaban incrédulos, estaban escépticos. Solo un gran acontecimiento pudo cambiarlos, devolviéndoles el primitivo entusiasmo por Jesús y por su seguimiento. Entonces, ¿qué pasó exactamente? Hay que decir ante todo que los evangelios no nos describen el hecho mismo, es decir, el momento de la resurrección, sino sus consecuencias. Lo cierto es que el sepulcro ha quedado vacío y que los discípulos vuelven a ver al mismo Jesús de antes, incluso con las llagas de su pasión en su cuerpo, pero con un cuerpo que siendo el mismo está en una situación diferente. El cuerpo de Jesús está glorificado. Esta situación diferente queda resaltada por el hecho de que Jesús puede entrar en una sala estando las puertas cerradas, tal como lo manifiesta el Evangelio de San Juan. Y sobre todo porque no es reconocible a primera vista. No es Magdalena o los discípulos los que lo reconocen, sino que es Jesús quien les concede la gracia de dejarse ver y reconocer. El apóstol Pablo es el que más ha reflexionado sobre este asunto. Explica que lo que ha ocurrido es una transformación gloriosa del cuerpo de Jesús, que al ser traspasado por el soplo vital del Espíritu Creador, ha sido transformado de corruptible en incorruptible, de débil en fuerte, de mortal en inmortal. Y esto lo vemos en Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 35 al 38. Es decir, el cuerpo de Jesús, aún manteniendo su identidad y realidad humana, fue capacitado para vivir eternamente en Dios, porque lo que realmente sucede después de su muerte es que el Hijo de Dios vuelve a entrar en la comunión de amor del Padre, pero ya con su humanidad resucitada. El Verbo, que es Jesús, que estaba desde siempre junto al Padre, se encarnó tomando una humanidad como la nuestra. Ahora vuelve al seno de la Trinidad, pero como Dios y hombre para siempre. En tercer lugar, ¿qué significa la resurrección de Jesús para nosotros? Esto es muy importante para la fe cristiana. ¿Qué significa la resurrección de Jesús para nosotros? Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 10, verso 9, si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó, te salvarás, dice la palabra de Dios. Por tanto, la resurrección no solo tiene consecuencias para la persona de Jesús, sino también para nosotros. ¿Y cuáles son estas consecuencias? La resurrección de Jesús crea una nueva humanidad. Recompone definitivamente la comunión entre Dios y los hombres y abre para nosotros la fuente de la vida divina. Jesús resucitado arrastra en su triunfo a todos los hombres porque tiene el poder de transformarlos a su imagen, liberándolos de la esclavitud del pecado y de sus consecuencias, la muerte y el mal físico, moral y psicológico. Esta repercusión benéfica de Cristo resucitado para el hombre queda muy bien ilustrada en la curación del lisiado que pedía limosna en el templo a Pedro. El apóstol Pedro le dio lo mejor que tenía, es decir, el don de Cristo resucitado, y le dijo: no tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar, le dijo. El vigor físico recobrado y el gozo espiritual deliciado, que da un salto y se pone a alabar a Dios, es señal de la nueva humanidad inaugurada y realizada por la resurrección de Jesús. El hombre
recupera su libertad integral. La resurrección de Jesús es el cumplimiento de la esperanza humana de inmortalidad. El hombre nunca se ha acostumbrado a la idea de morir. Siempre ha soñado con vivir para siempre, pero la dura experiencia de la vida lo pone en la realidad de vivir siempre con la perspectiva del sufrimiento inevitable y de la muerte. Pues bien, ahora que descubre que el dolor y la muerte no son la última palabra, que la vida no es un enigma sin meta ni salida, lo que le ha pasado a Jesús nos pasará también a nosotros. Su resurrección es fundamento y garantía de una vida nueva después de la muerte. Moriremos ciertamente, pero también resucitaremos. La resurrección de Jesús nos da una nueva luz y una nueva energía para soportar las dificultades de la vida. En la vida hemos aprendido que Dios no es alguien que se conforme con las injusticias como la de matar al mejor hombre que ha pisado nuestra tierra. Que Dios no ha creado hijos para que acaben en el sufrimiento y la muerte. Desde entonces sabemos que nuestras cruces acabarán en felicidad, nuestro llanto en cantares de fiesta, que todos los que luchan por ser cada día mejores, algún día lo serán, que todos los que trabajan para construir un mundo más humano y justo, un día lo disfrutarán, que todos los que creen en Cristo y le siguen, un día sabrán lo que es vivir con Dios eternamente, que todos los que tienen sed de amor, un día quedarán saciados. La resurrección de Jesús hace posible nuestro encuentro con Él. Cristo resucitó, Cristo resucitó y vive estando ya junto al Padre y hoy intercede por nosotros porque Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Cristo se hace presente en nuestra vida para acompañarnos en nuestro diario caminar y se cumple la promesa que hizo cuando dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La vida de cada uno de nosotros la vivimos dos, Jesús y yo, en mi caso. Pero en el caso tuyo, amado hermano, es tú y Jesús. Y esta presencia amorosa y liberadora de Jesús en nuestras vidas cobra especial vigor cuando nos reunimos en la Santa Cena, porque en la Eucaristía no solo recordamos su muerte y resurrección de Cristo, sino que también participamos realmente de la comunión con Dios hasta que lleguemos al encuentro definitivo con Él. La resurrección de Jesús crea y funda la iglesia. Los discípulos de Jesús se dispersaron en el momento de la pasión y de la muerte de Cristo. Jesús resucitado los vuelve a convocar y establece definitivamente su familia. ¿Y quién es su familia? La iglesia, que es la comunidad de los creyentes, es la asamblea de los creyentes que han conocido la buena noticia de la resurrección y en la que se predica el evangelio y se comparte y se aviva la experiencia del Cristo resucitado. La resurrección de Jesús nos envía a testificar a todo el mundo. Es por ello que en las apariciones Jesús encargó a sus discípulos que somos nosotros la misión definitiva y nos dice: como el Padre me ha enviado, así yo os envío, dijo Jesús. También en la resurrección de Cristo, Él nos dio el mandato de cumplir la gran comisión al decir: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. La resurrección de Jesús nos enseña
a ser misericordiosos y perdonar a nuestro prójimo. Jesús perdonó la traición de Pedro y el abandono de los demás discípulos, pero además les encarga el ministerio del perdón. Cuando dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. La resurrección de Jesús es un acontecimiento de verdadero amor y nos enseña también a valorar a la mujer. Los sentimientos profundos de fidelidad y de piedad de las discípulas de Jesús les dieron el coraje de acompañarlo hasta la cruz y de ser las primeras en acercarse al sepulcro. Y Jesús, nuestro Señor, las premió, haciéndolas las primeras en recibir el anuncio jubiloso de la resurrección. Ellas, las mujeres, fueron las primeras en encontrarse con el Señor resucitado y las primeras en anunciar la noticia de los apóstoles. Se produce aquí una revalorización radical de las mujeres. Para los judíos no valía la pena perder el tiempo enseñando la ley a las mujeres. En cambio, para Jesús ya no son las últimas, sino las primeras en conocer y transmitir la verdad fundamental de su resurrección. A la vista de la importancia central de la resurrección de Jesús para nuestra vida, cabría hacer unas últimas observaciones. Jesús, el Cristo resucitado, no solo ha venido a salvarnos, sino también a restaurar relaciones rotas y a reconciliarnos con Dios. Jesús ha resucitado y ha venido a llamarnos para que experimentemos una resurrección espiritual en nuestra propia vida por medio de la fe. Jesús ha resucitado y esta noticia debe de fortalecernos en el amor y la fe en Cristo. Amados hermanos, para finalizar, recordemos que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Cristo nos ama y como dice la Escritura, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios bendiga su palabra, amados hermanos. Amén.